Alejandro Aravena nació en Chile, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en Teoría e Historia en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Fue profesor invitado en la Universidad de Harvard. Su trabajo profesional incluye la Facultad de Matemáticas, las Torres Siamesas y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. En Estados Unidos es responsable del diseño de la Universidad de St. Edward en Austin, Texas, y un edificio para talleres de arte en el Vitra Campus. Su trabajo se ha enfocado también hacia el desarrollo de viviendas de interés social a través de Elemental, un organismo que crea soluciones al problema habitacional en Chile. Alejandro Aravena fue escogido por la revista Architectural Record como uno de los 11 mejores arquitectos de vanguardia en el mundo. Bueno, bienvenido Alejandro Aravena. Gracias. Yo no soy arquitecto. Fantástico. Así que... Yo más o menos. Es difícil cuando es, por ejemplo, yo he escrito muchas cosas, novelas, obras de teatro, ensayos, pero cada vez que digo que soy escritor me baila, ¿no? Porque no sé cuánta gente puede llamarse realmente escritor, ¿no? Yo estoy convencido que por ahora soy alguien que escribe. Eso sería una primera pregunta. O sea, ¿arquitecto es simplemente por tener el título o arquitecto es alguien que merece esa calificación por su talento, su obra? Bueno, por de pronto, el título no es una cosa menor. Uno es responsable legal de lo que construye y quizás esa es la única diferencia de simplemente construir, como ha sido siempre. Nunca hubo que ser arquitecto para construir. Ahora, lo importante ciertamente son las obras. Ya a mí me pone un poco incómodo el título de este programa, de La belleza de pensar. Yo me dedico más bien a hacer. No es y eso título, eventualmente... No es un título fácil, ¿eh? No. A mí siempre me ha resultado difícil. Sí, entonces arquitecto sí, se define por las construcciones, por las obras, por lo que uno hace. Eso me parece relevante. Creo que hay una constante tuya, por lo que he podido ver, que hay también esa dicotomía entre lo bello y lo útil, ¿no? Que seguramente es una de las grandes dilemas de la arquitectura, ¿no? Como no lo pienso mucho, no nos proponemos hacer cosas bellas, tenemos problemas que resolver, y hablo en plural. La práctica mía es una práctica colectiva. Por definición, la arquitectura es colectiva. Uno no ejecuta con las propias manos las cosas que diseña. Pero además, la manera en que los proyectos nacen, en nuestro caso, es pensando en voz alta. Son grupos de personas que tienen que interactuar. Uno nunca además parte creando o haciendo algo porque uno tuvo algún impulso creativo, sino que alguien tiene un problema que resolver y lo llama a uno para hacer una construcción que resuelve el problema. Y a nosotros lo que nos interesa es resolver de la manera más precisa posible, irreductible posible, irrelevante posible esa pregunta que alguien tiene. Si eso después resulta bello o no bello, no es por decir que uno no lo toque cuando proyecta. Claramente que uno toma opciones, pero forman parte, creo, de lo inefable, de lo que es mejor no hablar. Un arquitecto se da cuenta cuando ha hecho una obra importante. Digo, como un escritor se da cuenta cuando realmente ha escrito algo que vale la pena. Yo creo que sí. Que sí. Sí. Lo cual no quiere decir que sea una gran obra, sino una obra y sobre todo que lo satisface y que piensa que es importante para los demás también. Y sobre todo porque hay que pensarla en relación al problema y las restricciones con que uno le tocó trabajar. Claro. Una obra no tiene ningún sentido de ser juzgada ni experimentada incluso fuera del marco que le permitió llegar a ser. Y para ese set de problemas, que en general es con el que uno se las ve por tiempos largos, nunca un proyecto toma poco tiempo, es bien difícil que eso luego, en un golpe de vista instantáneo, que es como uno luego vive las cosas en la ciudad, ¿no? Son cosas que no tienen detrás la explicación de todo el proceso que las llevó a hacer.
Lo que uno sí reconoce es que para ese set de circunstancias, claramente uno dio una vuelta de tuerca y quizás produjo algo que la mera pregunta no contenía. Mies van der Rohe decía algo que quizá tiene que ver con esto que estás diciendo, Alejandro. Decía, la arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio, ¿no es cierto? O sea, hay algo que tiene que ver con... Hay una... Yo conozco esta frase de Mies, me parece incompleta. Me acomoda mucho más una lección que yo aprendí de un profesor mío, Fernando Pérez, un arquitecto chileno. Él decía que toda obra de arquitectura es a la vez un espejo y un manto. Espejo y un manto. Espejo y manto. Qué sugerencia, ¿no? Qué sugestiva. Sí, espejo, y sobre todo es muy orientador para la práctica, más que para pensar, digamos, o digerir una obra, es como uno enfrenta el problema de llegar a tener una obra. Entonces él decía que una obra en tanto espejo es un objeto, como este vaso, por ejemplo, al cual uno le pone atención, sobre el cual uno posa la mirada, y eventualmente, si ha sido bien hecho, puede llegar a reflejar una época, un momento dado de la historia, un estado cultural, una sociedad, un autor, y eventualmente en esa dimensión cae lo de Mies, ese espíritu de la época reflejado como espejo en un objeto al cual uno le pone atención. Pero al mismo tiempo, decía Fernando Pérez, un objeto, una obra es un manto al cual uno no le pone ninguna atención. Cuando uno toma agua, si está bien diseñado, en el diámetro que tiene, calza la boca, Claro, y contiene bien el agua, y uno no querría prestarle ninguna atención a ese objeto y desaparecer en el reojo, ¿no? Y desde ese punto de vista, una obra es simultáneamente espejo, como querría Mies, pero manto, como querría cualquier persona cuando usa la arquitectura. Y eso yo creo que es lo que uno eventualmente tiene que poder lograr y que no siempre ocurre, pero que eventualmente uno lo reconoce, volviendo a la pregunta anterior. Eso estás tomando partido, me parece, en algo que tiene que ver con esta arquitectura de impacto, ¿no? Una arquitectura muy visible, ¿no? Que llama a la atención, por decirlo de alguna manera. Yo no tengo ningún... Se me cruza en este momento Sí. el Museo de Guéry de Bilbao. Sí. Yo estaba ahí, me ha sido imposible apreciar las obras que había dentro del museo. O sea, es el ejemplo contrario a la Copa. Puede ser. Es extraordinariamente interesante, pero la obra, lo que te interesa ahí es la arquitectura, el museo. Claro, uno podría decir que dejó pendiente su condición de manto. ¿Perdón? Dejó un poco pendiente su condición Claro, de manto, sí, si uno sí, quisiera, pero eventualmente parte del problema que uno recibe podría ser hacer un espejo. Yo no tengo un problema ético o moral con hacer una obra que impacte si es que la naturaleza del problema requería eso. Ahora, el problema es que la vida, día a día, ordinaria, necesita que ese objeto tenga esa capacidad de ponerse de flanco y desaparecer para dejar que uno haga tranquilo lo que uno hace todos los días, que es muy corriente. En el caso que te digo, yo te he dicho que no soy arquitecto, o sea que estoy hablando en el museo este de Guéry, que me impresionó mucho. Su capacidad de manto sería desaparecer y permitir que uno pudiera ver las obras que están adentro. Eso es imposible, uno está adentro y sigue mirando. Pero bueno, es una... Yo estaba viendo tus antecedentes y son realmente muy impresionantes, sobre todo porque eres muy joven, ¿no? ¿Qué es lo que más te enorgullece de todo lo que has académicamente y como premio que has hecho o recibido, ¿no? Cada uno en su momento ha permitido que uno, en esta especie de pensamiento por aproximación, va verificando y decir, bueno, quizás esa opción no estuvo tan mal. O sea, como que uno va recibiendo alguna confirmación exterior de que por ahí más o menos va el camino. Desde, como todas las cosas, premios bastante modestos que han ocurrido al principio y cada vez más importantes. A veces pasan en un momento muy particular. Ahora, fíjate que nunca lo había pensado así, porque además como que el currículum uno no es que lo mira demasiado, no te sirve el currículum en el momento de enfrentarte al papel en blanco. Claro. Lo que sí, si yo lo mirara como externo ahora, yo creo que a mí me ha ocurrido un par de veces
recibir o algún reconocimiento o alguna oportunidad, por decir así, que está más allá de un desarrollo natural, que te obliga a dar un salto para el cual uno no sabe si está preparado. De no haber hecho nunca una conferencia, por ejemplo, nunca haber dado una charla, a ser invitado a hacer clases a Harvard, no hay pasos intermedios que uno pasó por alguna otra universidad, o sea, vas directamente a un núcleo. Tienes que merecer eso. Tienes que ponerte a la altura, digamos. A mí lo que más me importa quizás de eso es que te pone frente a un problema para el cual uno no sabe si está preparado y tiene que contestar quizás como intuitivamente. Si uno se pone a pensar mucho en eso, probablemente colapse. El punto es que si logras pasar esa valla, el suelo sobre el que te puedes apoyar me parece que luego es como un privilegio que uno no puede desaprovechar. Sin Harvard yo no habría armado el proyecto elemental de vivienda social, por ejemplo. Y que problemas difíciles o problemas complejos, transversales, solamente uno los puede enfrentar en la medida que capitaliza oportunidades que se te dan, como llegar a hacer clase a Harvard o a recibir algún premio en el extranjero. Eventualmente tú lo puedes usar o malversar. ¿Qué te dio Harvard? Bueno, primero, las críticas más duras que yo he recibido de parte de alguien, de parte de los pares, en el momento indicado. Si tú estás haciendo vivienda social, de esas preguntas que te hacen botar todo y partir de nuevo. No es fácil tener preguntas duras en general. Eso templa los proyectos, y particularmente un proyecto tan difícil como era trabajar en vivienda social en Chile. Y era muy importante cometer todos los errores antes de empezar a construir, porque primero es un problema complejo, segundo es con subsidios de familias que reciben esos subsidios una única vez en la vida. No puedes experimentar. Por mucho que se requería innovación en lo que nosotros queríamos hacer, habían preguntas para las cuales el conocimiento disponible no era suficiente. Y normalmente a los innovadores se les dice, mira, no tengan miedo de equivocarse. De la innovación se trata de saber cometer los errores de la manera indicada. Bueno, en este caso uno no puede equivocarse con una familia que solo una vez en la vida va a recibir una casa. Ese Si es tu no hubiera proyecto, recibido ese es tu proyecto elemental. Elemental. Sí. De Harvard, si no hubiera recibido probablemente ese tipo de preguntas brutales de parte de pares, los errores los habríamos cometido luego con las familias, que habría sido imperdonable. Pero te ¿Por qué entrega el título además... elemental? ¿Es un título feliz? Sí. Cuando haces vivienda social, es lo que haces cuando no te queda otra, porque no tienes suficientes recursos. Un proyecto elemental es algo que uno querría hacer independiente que tuviera muchos recursos, ¿no? Elemental es algo que responde con lo que viene al caso, con lo que es necesario, despeja lo que no es relevante. Y en vivienda social parecía importante poder contestar una pregunta dura solo con lo que viene al caso, pero esa aproximación no la haces porque no te quedó otra, sino que independiente del nivel de recursos que uno quisiera tener, lo contestas de esa manera. Y elemental lo que hace es desplazar el eje de una cuestión solamente ética o humanitaria o social a una pregunta difícil. Un proyecto elemental en el fondo es una pregunta muy compleja que requiere calidad profesional, ingenieros, constructores, políticos, trabajadores sociales del mejor nivel, arquitectos y diseñadores desde luego. Y lo elemental creo que le cambia el signo a la cuestión social como, mira, no se pudo hacer más que esto. Tiene algo de volver a los orígenes, pero... Sí. De volver al núcleo con toda duro. la sabiduría o con todo el conocimiento. Sí. ¿De cuántas viviendas se construyeron con ese sistema? Hasta ahora llevamos 1.000 entregadas, 2.000 en proyecto, en ejecución, digamos, y los números que se ven hacia el frente. ¿Cuánto vale cada vivienda? $10.000, con lo cual hay que comprar el suelo, hacer la organización y construir la vivienda. Eso en el caso chileno. En México, que también estamos trabajando allá, es un poco menos. Chile ha mejorado un poco el estándar. La última política habitacional ya te permite enfrentarlo con $15.000. ¿Cuántos metros cuadrados? Nosotros partimos construyendo, eso no es una restricción de la política. El dinero disponible en condiciones de mercado permitía construir del orden de 30 metros cuadrados. Hoy día estamos en 40.
Bueno. Eso aún así es la mitad de una casa. El caso de Chile es la mitad de una casa, y si tú miras en el mundo, los fondos disponibles para resolver el problema de vivienda de los pobres permiten pagar la mitad de una casa. Y cuando la plata te alcanza para la mitad de una casa, la pregunta relevante es, ¿qué mitad hacemos? Y en el proyecto elemental lo que hemos hecho es identificar aquella mitad que una familia nunca va a poder hacer por su cuenta. Eso creemos que es donde uno puede subvencionar mejor con capital intelectual, por decir así, una pregunta dura. Él después sí podrá construir la otra mitad o un cuarto más. No solo podrá, estás obligado a que... el caso de la política chilena tiene una cuestión, creo que bastante relevante. No hay deuda hipotecaria. Las familias más pobres no es que no tengan ingresos, no tienen ingresos regulares. Por lo tanto, se les hace difícil, cuando reciben a veces ayudas del Estado, pagar créditos. Entonces, esta política intentó focalizarse en los que no tenían ingresos regulares. Entonces, los fondos públicos permiten construir solo la mitad de una casa, pero al liberar a esa familia de tener que pagar una deuda, se espera que los ingresos que tenga permitan completar la mitad que con fondos públicos no se pudo entregar. Y para eso hay condiciones de diseño bien específicas, y diría que el único aporte que hemos hecho en Elemental es identificar unas variables de diseño que permiten esperar que esa vivienda aumente de valor en el tiempo. Todos nosotros, cuando nos compramos una casa, esperamos que aumente de valor. Vivienda social, en un porcentaje inaceptablemente alto, disminuye ese valor. Y vivienda, casi por definición, es un ítem de los presupuestos nacionales donde uno podría hablar de inversión más que de gasto social. O sea, una vivienda debiera poder aumentar de valor en el tiempo. Y esas condiciones de diseño son las que nosotros identificamos, y es un traspaso patrimonial directo a las familias que más lo necesitan. Muy interesante. Empezamos abiertamente. Yo no he seguido este machete, como decimos nosotros. Evidentemente podrías haber rumbeado, tomado el rumbo que hubieras querido en esta conversación. Pero en vez de hablarme de tus obras de impacto, por decirlo de alguna manera, te he sentido hablando con mucha pasión y mucho orgullo de este proyecto de vivienda social, ¿no? Sí. ¿Por qué es? Bueno, porque son problemas en curso. Supongo que lo que a uno más le quita tiempo, le quita sueño, son problemas para los cuales tienes algo de conocimiento que te permite efectivamente sentir que has hecho una contribución, pero que no significa que esté todo contestado. Las preguntas en curso probablemente son de las únicas que uno puede hablar. Y habla porque está tratando de aclarárselas a uno mismo. Hablas tratando de aclararlo. El resto es una memoria de un proyecto, y creo que el lenguaje escrito para eso es mejor. O sea, la misma manera que yo tengo de proyectar en la oficina, por eso digo que es un acto colectivo, pensando en voz alta los proyectos. Cuando uno verbaliza las cosas, se da cuenta que ha dicho estupideces, o que eventualmente por la cara del otro uno reconoce que quizás no era tan tonto lo que uno dijo. A esta altura de la conversación te voy a preguntar, ¿qué es la arquitectura? No tengo idea. Tampoco me interesa mucho. Yo hago proyectos que sintetizan preguntas que vienen desglosadas como con muchas hebras. O sea, siempre una pregunta en arquitectura en la ciudad tiene muchas componentes, muchas entradas. Eventualmente uno necesita entender de cuántas fibras está hecho un problema. Y la arquitectura simplemente lo que hace es que eventualmente, siendo uno más de los que pone una fibra, el proyecto puede sintetizar. O sea, yo lo que hago es tratar de las preguntas que hay que contestar, complejizarlas al nivel que se requiera, tratando de no dejar variables fuera de la ecuación que uno tiene que resolver, y luego el proyecto viene y sintetiza una posible respuesta. Pero ¿qué sea la arquitectura? Más allá de las condiciones que cumpla, de verdad. Estoy de acuerdo contigo que las definiciones en general lo que hacen es encapsular, ¿no es cierto?, algo. Sí, las condiciones a mí me ayudan a arrear la respuesta. Movilizarlo, ¿no es cierto? ¿Tú te consideras un artista siendo arquitecto? No. No, es un oficio. Sí, tampoco. No, tampoco importa definir eso. No.
Sí, hermano, parece que la idea de... No te gusta mucho la idea de arquitectura como arte, ¿no? Volvemos de nuevo a... No, por acá tenía alguna frase que me gustó, me recordaba de Adolf Loos, que decía, solo son arte los monumentos funerarios y los monumentos conmemorativos. Lo demás no es arte. sí, En términos de lo construible, ¿no? en el arte, y puedo tener un prejuicio en contra, me suena que está demasiado exacerbada la dimensión de espejo, Ajá. que sé que tiene que estar, pero tiene que tener esta doble condición, como las cosas tornasol, dependiendo del ángulo en que la mira, es uno o lo otro, o sea, o desaparece en el rabillo del ojo, o te queda respondiendo con calidad las preguntas que tú le pones en tanto que objeto artístico, por decir así. Me complica más lo del arte, porque creo que los artistas parten demasiado de sí mismos. Como que hubiera un mundo interior tan valioso, tan potente, que el mundo merece verlo. Y en verdad yo encuentro que el mundo que uno tiene adentro no importa nada. Hay afuera de uno suficiente cantidad de problemas como para que uno ponga las herramientas que uno tiene, los talentos que uno tenga o los entrenamientos que uno tuvo a disposición de poder resolver ese problema. Partir de fuera de uno me parece que es de las cosas más sanas que uno puede hacer. De lo contrario, o uno habla de cosas que solo le interesan a otros como uno, que es poco interesante, y en general, si uno parte de uno mismo, resuelve problemas irrelevantes. Desde que empezamos a conversar has utilizado muchas veces la palabra problema. Como que tu concepción de lo que haces tiene que esencialmente que ver con la detección y solución de problemas, ¿no? Desde el momento, además, que alguien pone recursos, muchos, para hacer edificios, pongamos así ingeniería, aunque uno no haga solo edificios, que son problemas que esa persona tiene que resolver, para la cual recurre a un profesional que le da forma y que sintetiza en un proyecto eso. Y en general, con ese trabajo yo me siento cómodo, no veo por qué querer cambiarlo. Y problema implica solución, ¿no? O sea, si uno no puede decir que después de haber ocupado recursos en lo que uno hizo, no se está mejor, me parece que también no es ineficiente. Simplemente porque uno haga las cosas distintas a otro, me parece que no es suficiente para gastar la cantidad de recursos que se gastan en general en la arquitectura. Tiene que estar mejor. Y si uno no puede, no hay un problema para el cual hay una solución, se hace tan relativo en que uno hizo una mejora, que el mundo del arte o el mundo cultural le gusta no enjuiciar, no decir, mira, esto es mejor que esto otro. Y a mí me parece que a eso hay que entrar. Claro, la diferencia entre el problema del arte estaría en el hecho de que la persona que quiere hacer arte con la arquitectura, más de lo que tú dices muy acertadamente, bueno, de la idea de que uno tiene algo maravilloso adentro que merece ser mostrado y admirado por los demás, seguramente evite y eluda esto que tú llamas del problema seguramente de lo real, es decir, hay que resolver problemas ¿Y por y qué no sobreponer sobre eso Sí. un proyecto propio, ¿no es cierto?, del arquitecto, de que eso sea lo que él supone que es arte, ¿no es cierto?, que es el buen arte. Sí, porque quizás además disfrazas con palabras o con términos más complicados de lo que No, en realidad son cuestiones bien concretas, ¿no? O sea, yo esa es creo que una uno tiene que característica de poder... la pseudociencia, ¿no? Sí, El sí, poner palabras, el afirmarse como ciencia, creando lenguas, digamos, o, casi que son como contraseñas, ¿no? O sea, eso pasa sí, yo creo que en además muchas especialidades también en la arquitectura. A veces uno lee, yo como no arquitecto, leo un artículo de arquitectura y no es fácil comprenderlo, ¿no es cierto? sí, bueno, para mí tampoco, yo creo que nunca he comprado, o sea, Para ti libros de tampoco. arquitectura no me interesan tampoco, No, ¿no? O sea, ajá. uno no aclara nada o sea, uno está frente al papel en blanco y no es fácil hacer algo que mejore el no haber hecho nada. Y los libros de arquitectura no es que te ayuden frente a ese salto. Pero volviendo al Tú tema has del... escrito de todas maneras libros. Sí, pero yo creo que los títulos hablan
de lo que hay detrás de eso, de tratar de hacer más fácil la operatoria, los hechos de la arquitectura, que probablemente ese es un libro que escribimos además con Fernando Pérez, con José Quintanilla. Los hechos son cosas que todos podemos entender, o sea, no hay que ponerle una palabra rara a cuestiones que en general son bastante simples. Ahora, que las cosas sean simples no significa que sean fáciles. Probablemente su mayor nivel de dificultad es que son simples. Una de las personas que últimamente... La línea tuya de autoría se llama materiales de arquitectura. Materiales, ¿no? O el lugar, sí. Claro, cosas muy... Bueno, pero además, esos son libros, por decirlo así, antiguos. Yo hoy día no creo que podría escribir. No, yo creo que uno es... Mientras más hace, más difícil se hace... Va llegando lo que solo sé que no sé nada. Sí, por ahí. Sin embargo, lo hago. Claro, sí. Ahora, últimamente a mí una persona que me ha influenciado mucho es mi socio en Elemental, que es un ingeniero, que se llama Andrés Jacobelli. Y los ingenieros tienen un mundo... no es más simple, no es más fácil, pero es claro. Y las cosas que son mejores que otras se pueden hablar sin pudor. Y esa cosa a mí me parece sana. Mira, este proyecto es mejor que este otro. Votemos este, sigamos por este lado. Eso en general en el mundo del arte es bien difícil de hacer y todo el mundo se escuda en que es tan relativo todo. Eso es el relativismo, ¿no? La idea de que todo puede ser igual o no, distinto. Pensamiento de empate, ¿no? Que yo le digo, ¿no? Las cosas pueden ser verdes, pero también podrían ser azules y al final no se sabe qué es mejor, qué es peor, qué está arriba, qué está abajo, ¿no? El primer taller que yo hice en Estados Unidos, en Harvard, se llama Otherwiseness. Otherwise es que siempre las cosas podrían ser así o asá. Y en verdad, esto a mí me enferma un poco. Y hay ciertos ámbitos donde tú tienes que poder decir, mira, esto es mejor que esto otro. O sea, ¿hasta cuándo con esto de que todo podría ser de otra manera? Ese fue un taller de vivienda de emergencia. No hay tiempo y no hay recursos para contestar de manera equivocada. A la vivienda social hay un paso. Y este socio y amigo mío, Andrés Jacobelli, de Elemental, que es ingeniero, los ingenieros tienen dos cosas fantásticas. Cuando partimos del proyecto Elemental, yo vi la diferencia, pero inmediatamente. Lo primero es que ellos no parten preguntándose a sí mismos, como los arquitectos, casi con un gesto de ponerse la mano en la cara, así, mirando hacia adentro, ¿cómo sería una buena vivienda social? O ¿cómo sería un buen, lo que fuera, ¿no? Un colegio, un museo? Van afuera e identifican quién lo ha hecho bien. O sea, parten de fuera de ellos mismos y si no saben algo, en vez de convertirse en expertos en eso que no saben, contratan al tipo que sabe. Saben hacerle eventualmente las preguntas necesarias. Y eso requiere criterios para ver discriminar qué de lo que te están diciendo las distintas personas que saben sirve o no sirve. Pero parten de afuera. Y lo segundo que tienen fantástico los ingenieros es que piensan con restricciones. En vez de ser la ausencia de límite, la ausencia de factores externos, una manera de coartar la libertad creativa, al revés. Es porque hay restricciones, porque hay términos de referencia para pensar, hay términos de una ecuación, es que uno eventualmente puede darse cuenta cuáles fueron los grados de libertad. Uno de los motivos puede ser que los ingenieros no suponen ser artistas, así, digamos, son ingenieros. Y de nuevo, hay problemas que resolver. Claro, hay problemas que resolver. Ahora, están decididos al combate, ¿no? Sí. Contra los problemas. Y el punto quizás podría ser que uno no... Los problemas no tienen una respuesta a priori, porque eso en verdad sería cuestión de tiempo. Una respuesta particular en ese momento. Y sobre todo diría yo que el ámbito de la arquitectura, si algo aporta, es que uno contesta con una posibilidad de ser de algo, un potencial de las cosas, ¿no? Algo no tenía que ser esto, sino que podría haber sido esto. Y ese podría haber sido probablemente es donde se le cuela la dimensión artística de la arquitectura. Y que hasta ese ámbito, mientras esté circunscrito a esto, a una posibilidad, a una potencialidad de algo, me parece bien. Me surgió la palabra, cuando te escucho, me surgió la palabra combate, ¿no? Por eso la usé recién.
Es como que una perspectiva que tú me transmiten es el combate contra los problemas, ¿no? Posiblemente de filosofía en el fondo, la Sí, vida debe ser eso también. Ir resolviendo los problemas que uno se le van presentando de la mejor manera posible. puede ser. Y quizá si se te aparece es porque eh, hay una intención de no hacerle el quite a la dificultad. Claro, al problema. Y en la medida que hay dificultad, ciertamente que la cosa ya no es muy pacífica. Pero eso es lo estimulante, ¿no? Ese es el desafío, eso es lo fascinante, ¿no? Y eso es lo que lo convierte en un asunto potencialmente relevante. Claro, claro. A mayor dificultad, mayor potencial de relevancia. Y al final yo creo que uno escoge gastarse los latidos en problemas que hayan sido relevantes. Alejandro, la globalización en fin, esa palabra que define tantas cosas, pero no ha producido una arquitectura bastante uniforme en el mundo. O sea, no hay edificios que uno ve en algunos lugares que los ve en otros lugares como que, no por supuesto como generalización total. ¿No te parece que le ha hecho perder cierta especificidad que sí tenía seguramente la arquitectura originaria, digamos, ¿no? De cada lugar? Pero eso no es un problema de la globalización, es un problema del proyectista que no atiende a todas las condiciones del problema. O sea, en la medida que yo no cargo la ecuación con todas las variables que tiene que tener, probablemente la respuesta es Hace lo que genérica. se supone que está bien hecho, Sí, porque se hizo en o otro lado. si es que una cosa es demasiado trasplantable de un lugar a otro y me voy a hacer luego una zancadilla a mí mismo con esto, pero en la medida que uno no atendió a todas las particularidades del caso, a unas condiciones de producción, a un clima, a un contexto, a una ciudad, a una sensibilidad local, claro, lo más probable es que el resultado tenga esa capacidad de ir dando vueltas por el mundo. Pero eso no es un problema de la globalización, eso es un problema Problema del arquitecto. del arquitecto, sí, del conjunto de profesionales. Si es una ciudad donde no hay solo arquitectos que no saben encargar La con globalización cuidado. estaría del hecho, bueno, que a través de las revistas se supone que hay ciertas cosas que son las mejores. Claro, Que si yo quiero ser un buen arquitecto, debo hacer eso o algo parecido, eso, tomar cosas de esas, para estar porque en eso la... me consagraría como uno de los, en fin, Exactamente. estoy a la Sí, page, diríamos, ¿no? sí. Y Estoy en la moda, ¿no? sin Eso, embargo, partir así es un poco partir muerto. O sea, partir muerto. no hay nada peor, creo, además un poco ridículo que en el culo del mundo uno haga lo mismo que están haciendo como al Claro, centro, porque lo más probable lo se hace, ¿no? es que no contestó bien la pregunta, más que ninguna otra cosa, me parece que no No contestó bien detectó la bien el pregunta. problema, el Sí. desafío, o no quiso, Ahora, o no se animó, digamos, ¿no? Claro. ahora, la zancadilla que me quiero hacer es que en los proyectos de elemental, eh, particularmente en los de vivienda, cuando hay pocos recursos, la respuesta se reduce a un núcleo tan duro que termina siendo bastante universal. O sea, no es tan distinto lo que una persona para resolver su necesidad básica de vivienda, de acceso a oportunidades en la ciudad, necesita tener en África, en Asia o en Latinoamérica. O sea que ese núcleo muy compacto No, de la no, habitabilidad no es muy sucede, global, es muy universal, ¿no? claro, pero original también, en el sentido de, ¿tú no crees que esa restricción, no sé si es la palabra adecuada, de alguna manera hacen que eso se parezca a la arquitectura sin arquitectos de mucho tiempo? O sea, que en última instancia la gran sabiduría, digamos, de la arquitectura popular, ¿no es cierto? Que en los lugares cálidos hacía techos altos, que, en fin, que sabían resolver por una cuestión del conocimiento profundo de cuáles eran las circunstancias de cada lugar, ¿no? Sí, aunque ¿No crees que hay una aproximación a eso? en cierta medida sí, comparten el ADN, por decir así, El pero ADN, yo claro. no soy nostálgico de ningún tiempo pasado, ni optimista en ningún tiempo futuro tampoco. O sea, yo creo que aquí ahora tenemos preguntas específicas que contestar y que resolver, y esas preguntas, o de la arquitectura sin arquitecto, estaban en un tejido urbano, por decir así, mononuclear. O sea, no tenían un sistema digestivo y además sistema nervioso. O sea, la ciudad hoy en día es un organismo muchísimo más complejo que hace un tiempo. Las operaciones individuales no garantizan el éxito colectivo de la operación. Entonces, eventualmente,
la información genética de la unidad de habitación, la casa, el techo, las paredes, tiene condiciones de habitabilidad cercanas a la arquitectura sin arquitecto, pero sin el aporte profesional contemporáneo, que entiende que esas viviendas no están en medio de la naturaleza, sino que están en un contexto urbano denso, con pues, problemas de marginalidad, con problemas de subdesarrollo, con problemas de transporte. Eso requiere aportes profesionales muy específicos. Claro. Y en ese sentido, claramente, sobre todo si es que la arquitectura sin arquitecto ha acumulado capas de conocimiento que ya cometieron todos los errores que había que cometer, me parece muy eficiente incorporarlo. Pero claramente la naturaleza de las preguntas que contestamos hoy en día son distintas a la de una época así, anterior, bucólica, autoconstructiva pura. Te tengo que preguntar, ¿cuáles son las obras que más valorizan y cuáles son los arquitectos que más respetas? Diré como principio general, todas esas obras que uno lo hacen sentir mal, porque no se le ocurre a uno. Está bueno eso. Que al mismo tiempo te acompañan en el sentido de que uno reconoce que el tipo se las vio duras para resolverlo y lo hizo bien. Y eventualmente uno se siente acompañado en esa dificultad. Con ese lente, diría que partiendo por Argentina, los trabajos de Rafael Iglesias a mí me parece que tienen una condición muy potente, muy sintética, una aproximación a la respuesta que es feroz y que ciertamente a mí me gustaría haber podido hacer. Que aunque no se parezcan en los encargos que yo trabajo, la capacidad de respuesta a ese nivel a uno lo acompaña y lo aproblema. Y me pasa lo mismo con los trabajos de Solano Benítez en Paraguay, por ejemplo. De nuevo, un lugar del que uno no esperaría que saliera arquitectura de primer nivel, lugar lleno de carencias, y sin embargo, la capacidad de proponer en una escasez y que te entrega al mismo tiempo, por lo tanto, el potencial de hacer cosas relevantes en un mundo que en general tiene que saber vérselas con la escasez. Son del tipo de trabajo que a mí me acompañan. Las cosas que hace Angelo Bucci en Brasil, que tienen esta condición de espejo de manto muy equilibrada. Son proyectos elegantes, proyectos muy naturales. Mira, la cosa de Rafael Iglesias a mí yo escribí, hoy día en la mañana tuve que mandar un texto para explicar el proyecto de Vitra que estoy haciendo en Alemania, porque se presenta en la Bienal de Venecia. O sea, Vitra va a lanzar sus últimos proyectos, que está haciendo uno Kazuyo Sejima, una japonesa, Jacques Herzog, tú que no eres arquitecto, pero seguro te suena, es el arquitecto que hizo ahora el Estadio Olímpico de Beijing, el nido de pájaro. Hay 3 proyectos nuevos en Vitra, y yo estoy haciendo uno de esos proyectos. Entonces me pidieron escribir la memoria del proyecto. Y yo partí diciendo que no se me podía salir de la cabeza una explicación que Rafael Iglesias hizo una vez de la distinción entre cosas y objetos. O sea, que él está buscando proyectar cosas, o al menos así lo traduje yo, así lo entendí. O sea, las cosas, a diferencia de los objetos, no tienen proyecto. O sea, si uno toma el caso de una silla, la diferencia entre una silla y una piedra. Una silla fue proyectada para poder sentarse en ella. Una piedra, en cambio, eventualmente, si tiene el tamaño y la dimensión necesaria y la forma necesaria, permite sentarse encima. Pero la piedra no tiene proyecto. Y a mí esta idea de poder hacer, aunque parezca una paradoja, de poder hacer un proyecto como si no hubiera sido proyectado. Como cuestiones arcaicas, hay ciertos zapatos antiguos, ciertas cerámicas antiguas, ciertas herramientas primitivas que tienen una cantidad de capas que se han depositado, capas de conocimiento que se han depositado para responder una pregunta. Y esta, como merodear un asunto entre prueba y error, como acosarlo y asediarlo. Lo que han producido son objetos que
están más cerca de la naturaleza que del artificio. Y lo que tienen es que naturalmente enganchan con la vida. O sea, son cosas que calzan en la vida. Y a mí este tipo de cuestiones, esta aproximación, que se la escuché una vez a Rafael, ¿Lo has logrado eso? no lo sé. No sabes. Eventualmente, yo creo que en algunos proyectos elemental sí, al punto que la gente los toma y los transforma. El proyecto de Vitra, yo espero que tenga esa capacidad de síntesis de hacerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué programa es? Sí. Son unos talleres de niños. En verdad, en Vitra, es bueno explicarlo para un no arquitecto. Vitra es una fábrica de muebles donde están sus oficinas centrales en Alemania. Es una firma suiza, pero en Alemania están las instalaciones industriales. Ha construido edificios desde los 80 en adelante. Tiene unos 9 edificios construidos. El primero lo hizo Frank Gehry, luego Tadao Ando, o Álvaro Siza o Zaha Hadid. Toda gente que hoy es premio Pritzker, que es el equivalente al Nobel en arquitectura. Sí. O sea, Vitra en el fondo en este campus lo que ha ido construyendo son una especie de declaraciones de principio de qué es lo que la arquitectura podría ser. No es casual los nombres que están trabajando ahí. Entonces, más allá del programa, que sea un taller de niños, lo que se está pidiendo es, a ver, ¿qué podría ser la arquitectura? Eso así lo leo yo, es como un pabellón. Pero justamente responder con una cosa y no con un objeto, que es como, si tuviera que decirlo en inglés, porque no encuentro una traducción en español, statement free. Es algo que no tiene una declaración de principio cuando es lo que te están pidiendo. Para que, si es como una cosa, naturalmente calce con la vida de unos niños que van a ir ahí y no le van a prestar la más mínima atención al edificio que van a tener alrededor. Sin embargo, va a tener que funcionar muy bien para que hagan sus talleres de manualidades y al mismo tiempo está en un campus que te pide hacer objetos. O sea, yo creo que... Ese fenómeno de manto que tú de espejo y decías, manto. claro. Que si lo hubiera que sintetizar a uno, sería una cosa. Yo creo que una cosa es algo que a la vez es espejo y manto. Muy interesante. ¿Qué piensas de la relación de arquitectura y medio ambiente? ¿Tiene algo que ver con esto que estabas diciendo? Sí, no, digamos, es... Sí. de alguna manera la parte más significativa ya la has comentado, por eso me surgió la pregunta. Que si uno es riguroso con el sentido común, la resuelves. Claro. O sea, toda la cosa ecológica y medioambiental, en verdad, es sentido común. Solo que hay que ser riguroso con eso, ¿no? Pero está un poco overrated, así como se llama esto, sobrevalorada. Tú eres profesor universitario, nacido en Harvard. Tú eres en Chile actualmente, ¿no? Sí. Por todo lo que has dicho hasta ahora, me parece que no eres muy optimista en lo que se puede enseñar, ¿no? Puedes enseñar algo, me parece que puedes enseñar las cosas que un arquitecto no puede no saber, pero a partir de ahí me parece que sos un poco pesimista, ¿no? O tomemos enseñar en su dimensión de mostrar. Creo que con suerte lo mejor que uno logra hacer es decir, mira, esto es lo que pude hacer. Yo creo que tiene mucho de didáctico si uno puede gastar mucho tiempo en reconstruir las restricciones que tuvo, las condiciones del encargo, cómo se enfrentó, cuántas versiones hubo para una respuesta. Es como enseñar de tu propia experiencia. Y al final yo creo que esa manera antigua, claramente poco eficiente hoy, decir, mira, el que no sabe de algo, ponte al lado de uno que sí sepa durante la suficiente cantidad de tiempo y eso es. Yo creo que eso es lo que yo mismo hago, que en el equipo que trabajo hacemos. Cuando vemos que hay alguien que sabe mucho de algo, tratamos de ponernos cerca y oler cómo huele esa persona la mayor cantidad de tiempo. Pero cuando hay que verbalizar, yo creo que hay algunas cosas que sí se puede, pero en verdad lo que uno aprende es a imitar. ¿Es? Imitar. Imitar, claro, sí, claro. Eventualmente, como nunca te sale igual, eso después será una cosa que uno cree que imitó y en verdad no se parece. Pero sí,
De hecho, yo no estoy haciendo clases hoy día. Soy profesor de la Cátedra Elemental COPEC, pero dentro de esta cátedra lo que hacemos es, porque nos ocupamos de preguntas. Que interviene también la Universidad Católica. La Universidad Católica y la Compañía de Petróleos de Chile, que es los dos son los socios de este proyecto elemental. Y lo que tenemos ahí, en verdad, es preguntas para las cuales no hay conocimiento suficiente, y la cátedra o la universidad eventualmente lo que te permite es destinar tiempo a suplir esa ignorancia propia. O sea, siguiendo con la línea que has planteado, es como que lo que haces es mostrar las dificultades y ver cómo se puede resolver, si se pueden resolver, ¿no? Sí, sí. Y elemental, además de ser esta cátedra que es de donde nosotros nos autosubsidiamos nuestra propia ignorancia. Es también esta oficina operativa. Nuestra propia ignorancia para que deje de ser ignorancia. Digamos, tú trabajas desde la ignorancia. Sí. La ignorancia tiene que enfrentar las dificultades, ahí está el combate. Bueno, supongo que de ese combate entre la ignorancia y la dificultad surge alguna luz. Surgen preguntas tontas. Preguntas tontas. Y las preguntas tontas eventualmente mueven el asunto hacia ámbitos que el exceso de conocimiento a veces te paraliza. Claro. Nosotros somos bien rigurosos con nuestra ignorancia, o sea, no somos expertos en vivienda. Ítalo Calvino dice que un experto es un tipo que en un determinado campo sabe decir todo lo que no hay que hacer. La ignorancia te abre la posibilidad de La ignorancia eventualmente conocer, te permite saltar al vacío hacia lo que sí hay que hacer. Trata que el salto tenga un nivel de certeza alto, que son muchos recursos involucrados, y las cosas, en general las obras de arquitectura son irreversibles, o sea, quedan ahí durante mucho tiempo, ¿no? Hay que ser cuidadoso con el salto ese. Pero eventualmente esa ignorancia requiere conocimiento, porque son preguntas inéditas. Y en ese ámbito nos movemos nosotros, y para eso ocupamos, por decirlo así, el aparataje de la academia, de la universidad. Pero no tendría ningún sentido si Elemental no fuera a la vez esta oficina, una empresa que hace proyectos, que asesora a gente que tiene problemas, y que nosotros lo hemos bautizado como un do tank. En Chile, no sé si en Argentina se conocen los think tanks, ¿no? Los centros de estudio. Sí. Nosotros nos hemos autodefinido como un do tank, es decir, para problemas de impacto público y de relevancia social, bueno, hagamos cosas, ejecutemos proyectos. Y esa es la contracara de la cátedra, que es ignorancia, operación, y así, tratando de que sea un círculo virtuoso y no vicioso. Es como que eres un antídoto de la infatuación, ¿no? Que está inclusive los arquitectos es muy frecuente. ¿Infatuación? ¿No? Sí, o sea, la pedantería, la petulada, ¿no? Que no quita que uno no pueda ser pedante, probablemente. ¿No? La idea del saber, ¿no es cierto? La persona que de alguna manera representa el saber. Sí, ¿no? Bueno, en ese sentido sí. Claro. Me gusta eso de la ignorancia como elemento clave del poder hacer, ¿no es cierto? Sí, nosotros no tenemos problema con declarar además nuestras limitaciones. Creo que particularmente en los proyectos de Elemental, y el hecho de que los proyectos sean como pensados en voz alta, lo que transmiten es decir, mira, aquí están las condiciones del problema, esto es lo que a nosotros se nos ocurre, no es infalible, pero en general resulta que da respuestas satisfactorias. Alejandro, ¿cómo ves el futuro de la arquitectura? O sea, si uno pudiera pensar qué va a pasar con la arquitectura hacia adelante. Creo que estamos yo siento una adrenalina enorme del momento que nos ha tocado vivir. Sabes que el año 2007 fue el momento en que la humanidad cruzó el umbral de tener más gente viviendo en ciudades que en el campo. Y este umbral se cruza en unas condiciones bien específicas. Las ciudades, esto de haber cruzado el umbral de gente viviendo en ciudades, en principio es una excelente noticia. La ciudad es el invento más eficiente que el hombre ha hecho para mejorar la calidad de vida de la gente. Mira cualquier indicador, por intuitivo que parezca, desde mortalidad infantil hasta alfabetización, a acceso al trabajo, lo que fuera, es mejor en la ciudad que en el campo. De hecho, el desarrollo de los países está íntimamente ligado a su tasa de urbanización. Por lo tanto, en principio, esto sería una noticia fantástica. El problema está en que si hoy tenemos 3.000 millones de personas viviendo en ciudades,
1.000 millones están bajo la línea de pobreza. Al 2030 vamos a tener 5.000 millones de personas viviendo en ciudades, 2.000 millones bajo la línea de pobreza. Si yo tuviera que llevarlo a una ecuación, para ponerlo en los términos que hemos conversado, el mundo necesita construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana durante los próximos 20 años, con $10.000 por familia, para responder a este movimiento de gente hacia las ciudades. Eso significa que estamos en una profesión, y no es la única, ciertamente que esto es un problema económico, es un problema social, un problema político. O sea, la magnitud de este proceso de urbanización no tiene precedentes en la historia del hombre, y la arquitectura lo que tiene es una herramienta sintética que poner a disposición de esta pregunta que la humanidad tiene al frente. Entonces, a mí lo que me pasa es que la arquitectura tiene aquí adelante una ola, por decir así, de desafíos como nunca antes lo habíamos tenido. Así que, problemas a resolver. Bueno, Alejandro Aravena, ha sido un gusto. Igualmente. En serio, ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias por la invitación.